Utopía. Capítulo primero. Más como economista y socialista. Las raíces de More. Socialismo. Como humanista y político, More estaba en la primera fila de sus contemporáneos, como socialista estaba muy por delante de todos ellos. Sus escritos políticos, religiosos y humanistas hoy en día solo son leídos por un pequeño número de historiadores. Si no hubiera escrito Utopía, su nombre apenas sería más conocido hoy que el del amigo que compartió su destino, el obispo Fischer de Rochester. Su socialismo lo hizo inmortal. ¿De dónde se originó este socialismo? A diferencia de los historiadores de la escuela idealista, no creemos en un escupir santo que ilumine las mentes y las llene de ideas, a las que se adapte el desarrollo político y económico. Más bien partimos del supuesto de que las contradicciones y antagonismos que el desarrollo económico crea en la sociedad estimulan el pensamiento y provocan investigaciones por parte de hombres que están favorablemente situados para llevar a cabo tales investigaciones, para que puedan comprender lo que está pasando ante sus ojos y eliminar el sufrimiento que implican las condiciones contemporáneas. Surgen así ideas políticas y sociales que influyen en el pensamiento contemporáneo, o al menos en clases particulares, en la medida en que responden a las condiciones reales, y que son correctas en la medida en que coinciden con los intereses de las clases aspirantes. Así sucede que ciertas ideas solo son operativas bajo ciertas condiciones, que ideas que en un momento encuentran indiferencia e incluso desdén son retomadas con entusiasmo, ya a menudo sin una estricta verificación, unas décadas más tarde. Los historiadores idealistas no pueden explicar por qué esto es así, por lo tanto, están obligados en última instancia a buscar refugio en Dios, en el misterio, como todo idealista filósofos, Él es el tiempo. Espíritu que decide si una idea alcanzará o no validez social. Solo la concepción materialista de la historia explica la influencia de ideas particulares. No se trata de negar que cada época tiene sus ideas particulares que la condicionan, y que estas ideas forman la dinámica del desarrollo social. Sin embargo, no se detiene en este punto, sino que procede a investigar las fuerzas que ponen en movimiento la maquinaria, y las encuentra en las condiciones materiales. Está claro que las ideas deben estar fermentando durante algún tiempo antes de que puedan ejercer alguna influencia sobre las masas. Se tiende a reprochar a las masas que corren tras las novedades, cuando la verdad es que se aferran con la mayor obstinación a lo viejo. El antagonismo de las nuevas condiciones económicas con las condiciones transmitidas y las ideas que concuerdan con ellas debe ser bastante pronunciado antes de que penetre en la mente de las masas. Donde la perspicacia del investigador percibe antagonismos insalvables de clases, el hombre medio solo ve disputas personales accidentales, donde el investigador ve males sociales que solo podrían eliminarse mediante transformaciones sociales, el hombre medio se consuela con la esperanza de que los tiempos son solo temporalmente malos y pronto mejorarán. No estamos hablando de los miembros de las clases en declive, la mayoría de los cuales no se enfrentarán a los hechos, sino que tienen en cuenta las clases nacientes, cuyo interés es ver, pero que no pueden ver hasta que se topan con las nuevas condiciones. Sus ideas también estaban condicionadas por las condiciones materiales de nuevo desarrollo, pero estas condiciones aún no estaban definidas con la suficiente nitidez como para hacer accesibles a estas clases a las clases aspirantes. Ideas. Pero un pensador que adopte su postura sobre las condiciones materiales puede estar toda una época adelantada a su tiempo, si percibe un nuevo modo de producción en evolución y sus consecuencias sociales no solo antes que la mayoría de los demás. Contemporáneos, pero adentrándose mucho en el futuro, también vislumbra el modo de producción más racional en el que se desarrollará. Tomás Moro es uno de los pocos que han sido capaces de este audaz salto intelectual, en un momento en que el modo de producción capitalista estaba en su infancia, dominó sus características esenciales tan a fondo que el modo de producción alternativo que elaboró y contrastó con él como remedio para sus males contenía varios de los ingredientes más importantes de Modern Socialismo. La deriva de sus especulaciones, por supuesto, escapó a sus contemporáneos, y solo nosotros hoy podemos apreciarla adecuadamente. A pesar de las inmensas transformaciones económicas y técnicas de los últimos 300 años, encontramos en Utopía una serie de tendencias que aún operan en el movimiento socialista de nuestro tiempo.
Nuestra primera indagación se refiere a las causas de tan extraordinario fenómeno. Si no vamos a recurrir al espiritismo y la clarividencia, debe haber habido una cadena peculiar de circunstancias que inclinó a More solo en su época hacia las teorías socialistas. El socialismo de Munzer era de un carácter muy diferente al de More y, por lo tanto, no puede ser tomado en cuenta. A pesar de que, por razones obvias, ninguno de los biógrafos de Moro se ha ocupado de esta cuestión y que el propio Moro nos da pocas pistas, creemos poder señalar al menos algunas de estas causas, en parte personales, en parte locales, que en conjunto con la situación general tal como la hemos esbozado en la primera parte, explican por qué el socialismo encontró una expresión teórica anterior al capitalismo. Estas circunstancias son, dicho brevemente, el carácter personal de Moro, su formación filosófica, su actividad en asuntos prácticos y la situación económica de Inglaterra. De hecho, el carácter personal de Moro puede considerarse como una de las causas de su socialismo. Erasmo nos cuenta cuán amable, servicial y lleno de simpatía con los pobres y oprimidos era Moro, lo llamó protector de todos los pobres. Solo en los países del norte de Europa occidental las condiciones materiales del siglo XVI eran favorables para la formación de un carácter tan desinteresado. En las repúblicas mercantiles de Italia, como en las cortes de las monarquías románicas, el egoísmo, gran rasgo del nuevo modo de producción, reinaba absolutamente, reinó abiertamente, con audacia, lleno de desafío revolucionario. Era un egoísmo enorme, muy diferente del egoísmo cobarde, mendaz y despreciable de hoy, que se esconde detrás de la hipocresía convencional. Hablando en general, en las ciudades de Inglaterra y Alemania prevalecían condiciones económicas completamente diferentes a las de las ciudades italianas, y en menor grado en las ciudades de Francia y España. La agricultura, junto con la Constitución de Mark, todavía formaba en gran medida la base incluso del modo de producción urbano. La separación del campo de la ciudad no estaba completamente definida en ninguna parte. Todavía en el año 1589, el duque de Baviera reconoció que los burgueses de Múnich no podrían existir sin bienes comunes. Labranza del suelo debe entonces tener estado a jefe apoyo de los ciudadanos. LL. V. Maurer. A principios del siglo XVI aún existía en Inglaterra el primitivo comunismo agrario. Había sobrevivido al amparo del feudalismo, y solo entonces comenzó a ceder el lugar a otro sistema de agricultura. El características que correspondía al comunismo primitivo todavía existía, especialmente entre la población más baja, y los encontramos en Moro solo ligeramente disimulados con los rasgos humanistas y cortesanos y la autocensura que las condiciones le imponían. En su serenidad, tenacidad, inflexibilidad, desinterés y ayuda vemos la huella de todas las características de la feliz Inglaterra comunista. Pero la simpatía por los pobres no lo convierte a uno en socialista, aunque sin esa simpatía es probable que nadie llegue a ser socialista. Para que los sentimientos y las ideas socialistas surjan de este interés, debe ir unido a una situación económica especial, la existencia de un proletariado trabajador como un fenómeno de mesa permanente y, por otro lado, una profunda intuición económica. La existencia de un proletariado de vagabundos crea benevolencia e induce a la limosna, pero no produce un socialismo de la variedad moderna. Ahora bien, en la época de Moro, Inglaterra estaba muy favorecida con respecto al desarrollo económico, mucho más que, por ejemplo, Alemania. Con respecto a la oportunidad de apreciarlo, la posición de Moro era casi única en los países del norte. Las únicas personas que entonces habían aprendido a pensar científica y metódicamente, a generalizar, y que lo eran, por tanto, capaces de formular un socialismo teórico, fueron los humanistas. Ahora bien, en los países del norte el humanismo era un crecimiento exótico, en el que ninguna clase tenía un interés especial. Mientras que los humanistas en Italia estaban muy ocupados en asuntos activos y, por lo tanto, dieron expresión a las tendencias económicas y políticas de su tiempo. Y país, el excelente mayoría de alemán humanistas. Eran simplemente maestros de escuelas sin atisbo de asuntos prácticos, quienes, en lugar de hurgar en el pasado en busca de armas en las luchas del presente, se mantuvieron al margen de esas luchas y se retiraron a sus estudios, para vivir completamente en el pasado.
El desarrollo de Alemania no tendió a cerrar la brecha entre la ciencia y la vida. Por el contrario, la rudeza, la barbarie, la grosería en la que Alemania se hundió cada vez más después del siglo XVI, y de la que no emergió hasta principios del siglo XVIII, hizo posible el mantenimiento de la ciencia en Alemania solo por estar completamente divorciado de activo vida. La causa fundamental de la decadencia de Alemania residió en la alteración de las rutas comerciales a partir de finales del siglo XV, que no solo impidió el desarrollo económico de Alemania, sino que lo transformó durante algún tiempo en retroceso económico. Los descubrimientos de los portugueses en la segunda mitad del siglo XV abrieron una ruta marítima hacia la India. Al mismo tiempo, las antiguas comunicaciones con Oriente a través de Asia Menor y Egipto se vieron interrumpidas por las invasiones de los turcos, mientras que las rutas de las caravanas desde Asia Central se habían cerrado previamente como consecuencia de los disturbios locales. Esto paralizó no solo el comercio del litoral mediterráneo, sino también el de las ciudades de las grandes vías fluviales alemanas, las cuales, además de ser intermediarias del comercio entre Italia y el norte, comerciaban con el este por cuenta propia por otras rutas. A través de Trapezund y el Mar Negro, así como la ruta terrestre sobre Rusia. El total. El efecto de estos cambios fue cortar las arterias de las ciudades alemanas, especialmente de las ciudades de la Hansa en el Báltico y las ciudades del sur de Alemania, Nuremberg, Augsburgo, etc. Las ciudades del Rin y de los estuarios del Mar del Norte sufrieron menos, pero el comercio que sustentaban era insignificante y su dirección había cambiado. No fluía de este a oeste, de sur a norte, sino a la inversa. Amberes se convirtió para el siglo XVI en lo que había sido Constantinopla en el siglo XIV y en lo que Londres se convertiría en el siglo XVIII, el centro del comercio mundial, el foco de los tesoros de Oriente, a los que ahora se añadían las Américas, de donde proceden. Se derramaron sobre todo el Europa. La proximidad de Amberes ejerció inevitablemente el efecto más estimulante sobre el comercio de Inglaterra, y especialmente de Londres. E incluso en la época de More, Inglaterra se esforzó por adquirir posesiones en ultramar, aunque todavía sin gran éxito. El comercio de Inglaterra aumentó a medida que decaía el de Alemania. A partir de lo mercantil ya comenzaban a desarrollarse los inicios del capital industrial. Los ingleses comenzaron a fabricar lana en su propio país siguiendo el ejemplo flamenco, e incluso en la época de Enrique VIII se escucharon quejas sobre la decadencia de la artesanía independiente en el peinado de la lana. En la época de Ricardo III, los comerciantes italianos en Inglaterra fueron acusados, una ley que toca a los comerciantes de Italia, de comprar grandes cantidades de lana y emplear a los tejedores para preparar el. Pero en la Inglaterra de Moro los inicios del modo de producción capitalista en la agricultura eran mucho más perceptibles que estos núcleos de capital industrial. Una de las peculiaridades más notables de Inglaterra es que el capitalismo se desarrolló allí antes en la agricultura que en la industria. Ya se han indicado las causas de esto, se deben a la calidad de la lana inglesa, que la convirtió en una materia prima muy codiciada para las manufacturas de lana. Junto a la lana, la madera y el combustible eran productos agrícolas importantes en Inglaterra, en vista del crecimiento de las ciudades, al igual que la cebada para las cervecerías flamencas. La demanda de lana creció en la medida en que se desarrollaron las manufacturas por un lado y los medios de transporte por otro. Al principio, la lana inglesa encontró su principal mercado en los Países Bajos, pero a finales del siglo XV se exportaba tanto a Italia como a Suecia. Entre otras cosas, esto puede deducirse de dos tratados comerciales que Enrique VII firmó con Dinamarca y Florencia en 1490. A medida que crecía el mercado, los comerciantes y grandes terratenientes de Inglaterra redoblaron sus esfuerzos para ampliar la producción de lana. Los terratenientes encontraron que la forma más sencilla de hacerlo era reclamar para sí las tierras comunales que los campesinos tenían derecho a usar. Así, el campesino se vio cada vez más privado de la oportunidad de criar ganado, todo su negocio cayó en desorden y la ruina financiera se apoderó de él. Entonces el hambre de tierra del gran terrateniente creció más rápidamente de lo que el campesino fue liberado del suelo. Se adoptaron todo tipo de expedientes. No meramente campesinos individuales. Pero a veces se expulsaba a los habitantes de aldeas enteras e incluso de pequeños municipios,
para dejar sitio a las ovejas. Mientras los propios terratenientes cultivaban sus propiedades o, como sucedió durante un breve periodo, arrendaban partes de ellas a arrendatarios, a quienes adelantaban las necesarias plantas agrícolas, ganado, etc., la expansión de su propiedad siempre estuvo limitada por la planta y ganado que poseía el arrendador. No tenía sentido ampliar su propiedad a menos que pudiera aumentar al mismo tiempo su planta y existencias. Este límite se desvaneció y el hambre de tierra de los grandes terratenientes no conoció límites con la llegada del agricultor capitalista, que utilizó su propio capital para emplear trabajadores asalariados para cultivar la tierra que arrendaba. Esta clase surgió en Inglaterra en el último tercio del siglo XV. Aumentó rápidamente en el siglo XVI, como consecuencia de las ganancias sin precedentes que obtuvo entonces, y que no solo aceleraron la acumulación de capital, sino que también atrajeron a los capitalistas del mundo. Pueblos. El aumento de las ganancias debe atribuirse especialmente a la depreciación del oro y la plata causada por las inmensas transferencias de metales preciosos de América a Europa. El efecto de esta depreciación monetaria bien puede haber sido acentuado por la devaluación de la moneda de los príncipes. En el transcurso del siglo XVI, los precios de los productos agrícolas aumentaron entre un 200 y un 300%. Como consecuencia de la depreciación de la moneda. Los alquileres, por otro lado, aumentaron lentamente, ya que los arrendamientos tenían plazos prolongados y no seguían el ritmo de los precios de los productos agrícolas. Por lo tanto, cayeron en realidad, si no nominalmente. Las ganancias de los agricultores crecieron a expensas de las rentas. Esto no solo aumentó el número de agricultores y el monto de su capital, sino que también constituyó un nuevo incentivo para que los grandes terratenientes ampliaran sus latifundios, a fin de compensar sus pérdidas en esta forma. La consecuencia fue un rápido empobrecimiento de los pequeños campesinos. Un fenómeno concurrente fue la dispersión de las partidas feudales de criados, a la que hemos hecho referencia en la primera parte. Los sirvientes eran en cualquier caso una carga para los trabajadores. Donde permanecieron en existencia, fueron una carga para los campesinos que estaban obligados a mantenerlos. Donde fueron disueltos, se convirtieron en un flagelo para los asalariados, al engrosar las filas de los desempleados. Los siglos XIV y XV fueron la edad de oro para los campesinos y trabajadores asalariados de Inglaterra. Al final de esta época, ambos se vieron repentinamente sumidos en la más profunda pobreza. El número de desocupados aumentó a dimensiones terribles. Los castigos más espantosos, por supuesto, no estaban calculados para disminuir su número o para impedirles que delinquen. El castigo por el crimen era incierto, pero el castigo por abstenerse del crimen era seguro, el hambre. No mucho mejor que la situación de los desocupados era la de los trabajadores sin propiedad, que entonces comenzaron a formar una clase numerosa en la agricultura. Lo que la legislación parlamentaria había logrado solo de manera incompleta en los 2 siglos anteriores se logró fácilmente en el siglo XVI por el peso opresor del ejército de reserva de los desocupados. Los salarios reales disminuyeron y el tiempo de trabajo se amplió. Los precios de los alimentos aumentaron un 300%, los salarios solo un 150%. A partir de la época de Moro comenzó esa decadencia constante de los trabajadores ingleses en la ciudad y el campo, cuya posición alcanzó su nivel más bajo en el último cuarto del siglo XVIII y el primer cuarto del XIX, después de lo cual mejoró, al menos para ciertos sectores, debido a la organización sindical. Los salarios cayeron junto con las rentas, las ganancias crecieron y también lo hizo el capitalismo. Cuando el capitalismo primero invade la industria y luego se vuelve hacia la agricultura, parece al principio tener un aspecto benévolo. Debe apuntar a una expansión constante del mercado, de la producción, mientras la importación de fuerza de trabajo avanza pero lentamente. En sus primeras etapas, tal industria siempre se queja de la falta de mano de obra. Los capitalistas deben superar a los artesanos y campesinos para alejar de ellos a sus jornaleros y sirvientes. Los salarios aumentan. Así comenzó el capitalismo en muchos países, fue aclamado como una bendición. No así en Inglaterra, donde primero invadió y revolucionó la agricultura.
Las mejoras en los métodos de cultivo hicieron superfluos a muchos trabajadores. El capitalismo en la agricultura significó la liberación directa de los trabajadores. En Inglaterra, este proceso de liberación avanzó en sus formas más severas, en un momento en que la industria se desarrollaba lentamente y solo requería pequeñas cantidades de fuerza de trabajo, menos el país ignorante obrero. Y paralelamente a la separación de los trabajadores de la tierra, de sus medios de producción, se producía una rápida concentración de la propiedad de la tierra en pocas manos. En ningún otro lugar de Europa, por lo tanto, las reacciones desfavorables del modo de producción capitalista sobre las clases trabajadoras fueron tan inmediatamente obvias como en Inglaterra. En ninguna parte los desdichados trabajadores clamaron tan urgentemente por ayuda. Lo que deberíamos esperar es que tal situación económica haga que un hombre del carácter de Moro reflexione y busque medios para aliviar las condiciones intolerables. More no fue la única persona que buscó y propuso tales recursos. De numerosos escritos de esa época, de numerosas actas del Parlamento, podemos percibir cuán profunda fue la impresión que causó la revolución económica que entonces se desarrollaba, y cuán generalmente se condenaron las prácticas mezquinas de los terratenientes y sus arrendatarios. Pero ninguno de los que propusieron remedios tenía una perspectiva más amplia. A ninguno de ellos les llegó la convicción de que los sufrimientos inherentes al nuevo modo de producción solo podrían terminar con una transición a otro modo de producción superior. Ninguno de ellos, salvo Moro, era un socialista. Una teoría del socialismo solo podría surgir dentro del ámbito del humanismo. Como humanista, Moro aprendió a pensar metódicamente y a generalizar. Como humanista, pudo mirar más allá del horizonte de su tiempo y de su país. En los escritos de la antigüedad clásica se familiarizó con condiciones sociales diferentes a las de su propio tiempo. El ideal de Platón de una comunidad aristocrático-comunista debe haberlo incitado a imaginar condiciones sociales que, siendo opuestas a las existentes, estuvieran libres de su pobreza concomitante. La autoridad de Platón debe haberlo animado a considerar tal comunidad como algo más que un mero producto de la imaginación, y establecerla como una meta que la humanidad debería esforzarse por alcanzar. ¿En qué medida el humanismo fue favorable al desarrollo de Moro? Pero la situación en Inglaterra era, desde un punto de vista científico, similar a la de Alemania. El humanismo inglés siguió siendo un crecimiento importado, exótico, sin raíces en la vida nacional, un mero asunto académico. Si Moro hubiera sido un mero humanista, difícilmente habría llegado al socialismo. Sabemos, sin embargo, que el padre de Moro, muy a pesar de Erasmo y sus otros amigos humanistas, pronto lo apartó de sus estudios, para ponerlo a estudiar derecho y luego lanzarlo a una carrera práctica. Sabemos qué estrecha relación mantuvo Moro con los comerciantes de Londres, cómo se le confió el cuidado de sus intereses en cada ocasión importante. La mayoría de los cargos que More ocupó lo impulsaron a ocuparse de cuestiones económicas. El hecho de que haya sido designado para estos puestos prueba también que se le consideraba un experto en economía asuntos. Sabemos que era un abogado popular, que en 1509 fue nombrado subalguacil, puesto en el que tuvo suficientes oportunidades para conocer la vida económica del pueblo. También hemos mencionado varias misiones de las que fue miembro, para la realización de negociaciones comerciales. El primero era a Brujas en 1515. En el mismo año el Parlamento lo nombró comisionado de alcantarillas. Su segunda misión fue a Calais en 1517, con el fin de arreglar disputas entre comerciantes ingleses y franceses. En 1520 lo encontramos en una misión a Brujas, para resolver disputas entre comerciantes ingleses y la Hansa. Luego se convirtió en tesorero y, en 1523, en portavoz de la Cámara de los Comunes, ambos cargos que suponían experiencia en asuntos financieros, y poco después en canciller del Ducado de Lancaster. En verdad, si alguien tuviera la oportunidad de familiarizarse con la vida económica de su tiempo, era más. Y lo conoció desde el punto de vista más moderno que entonces era posible, desde el del comerciante inglés, para quien se abría entonces el comercio mundial. En nuestra opinión, esta estrecha conexión de More con el capital mercantil no puede enfatizarse lo suficiente. A esto atribuimos el hecho de que More pensara en líneas modernas, que su socialismo fuera moderno, amable,
creemos haber desvelado las raíces más esenciales del socialismo de Moro, su carácter amable en armonía con el comunismo primitivo, la situación económica de Inglaterra, que puso de relieve las consecuencias desventajosas del capitalismo para la clase obrera, la afortunada unión de la filosofía clásica con la actividad en los asuntos prácticos. Todas estas circunstancias combinadas deben haber inducido en una mente tan aguda, tan intrépida, tan amante de la verdad como la de Moro, un ideal que puede considerarse como un anteproyecto del socialismo moderno. La crítica económica de Utopía. Moro expuso sus teorías económicas, pero aún no había llegado el momento para ellas. Pero con qué agudeza observó las condiciones económicas de su tiempo y con qué claridad reconoció el gran principio, que forma una de las bases del socialismo moderno, de que el hombre es un producto de las condiciones materiales en que vive, y que una clase de seres humanos, los seres, solo pueden ser elevados a través de un cambio correspondiente en las condiciones económicas. Esto lo ha probado en su Utopía, cuyas partes críticas aún hoy poseen más que un interés académico. No podemos indicar mejor la perspicacia económica de Moro, su audacia y también su amabilidad, que dejarlo hablar por sí mismo. Citamos un pasaje del primer libro de Utopía que contiene una vívida descripción de la situación económica de Inglaterra. El pasaje forma un episodio de la escena con el cardenal Morton, de la que ya hemos citado algunos extractos que arrojan luz sobre el punto de vista eclesiástico de Moro. Raphael Itlodey relata lo que le sucedió cuando visitó al cardenal Morton en Inglaterra. Un día, cuando estaba cenando con él, estaba en la mesa uno de los abogados ingleses, quien aprovechó la ocasión para salir corriendo en un elogio de la severa ejecución de la justicia sobre los ladrones, quien, como dijo, entonces fueron colgados tan rápido que a veces había 20 en un patíbulo y, sobre eso, dijo, no podía preguntarse lo suficiente cómo sucedió que, siendo tan pocos los que escaparon, todavía quedaban tantos ladrones, que todavía estaban robando en todos lugares. Ante esto, yo, que me atrevía a hablar libremente ante el cardenal, dije, no había razón para maravillarse del asunto, ya que esta forma de castigar a los ladrones no era justa en sí misma ni buena para el público, porque como la severidad era demasiado grande, así el remedio no era eficaz. El simple hurto no es un delito tan grande que deba costarle la vida a un hombre. Ningún castigo, por severo que sea, puede impedir que roben los que no pueden encontrar otra forma de sustento. En esto, dije, no solo vosotros en Inglaterra, sino gran parte del mundo, imitad a algunos malos maestros, que están más dispuestos a castigar a sus eruditos que a enseñarles. Hay terribles castigos promulgados contra los ladrones, pero sería mucho mejor hacer tan buenas provisiones por las cuales cada hombre pudiera aprender un método de cómo vivir, y así ser preservado de la fatal necesidad de robar y morir por ello. Se ha tenido bastante cuidado con eso, dijo, hay muchas artesanías y hay agricultura, por lo cual pueden hacer un cambio para vivir, a menos que tengan una mente más grande para seguir malos caminos. Eso no os servirá, dije yo, porque muchos pierden sus miembros en guerras civiles o extranjeras, como últimamente en la rebelión de Cornualles, y hace algún tiempo en vuestras guerras con Francia, que, siendo así mutiladas al servicio de su rey y país, ya no pueden seguir sus viejos oficios, y son demasiado viejos para aprender otros nuevos, pero como los artículos son solo cosas accidentales y tienen intervalos, consideremos las cosas que se caen todos los días. Hay entre vosotros un gran número de nobles que son ellos mismos tan ociosos como zánganos, que subsisten del trabajo de otros hombres, del trabajo de sus arrendatarios, a quienes, para aumentar sus ingresos, reducen hasta la médula. Este, de hecho, es el único ejemplo de su frugalidad, porque en todas las demás cosas son pródigos, hasta empobrecerse a sí mismos, pero, además de esto, llevan consigo un gran número de compañeros ociosos, que nunca aprendieron ningún arte por el cual puedan ganarse la vida, y estos, tan pronto como su señor muere, o ellos mismos se enferman, son expulsados de las puertas, porque vuestros señores están más dispuestos a dar de comer a los ociosos que a cuidar de los enfermos. Ya a menudo el heredero no es capaz de mantener unida una familia tan numerosa como lo hizo su predecesor. Ahora bien, cuando los estómagos de los que son así echados al aire libre se vuelven agudos, no roban con menos entusiasmo, ¿y qué más pueden hacer? Porque cuando deambulando,
Han gastado tanto su salud como sus vestidos, y están harapientos y tienen un aspecto horrible. Los hombres de calidad no los hospedarán, y los pobres no se atreven a hacerlo, sabiendo que quien ha sido criado en ociosidad y placer, y que estaba acostumbrado a andar con su espada y su escudo, despreciando a todo el vecindario con un desdén insolente como muy por debajo de él, no es apto para la pala y el asadón, ni servirá a un hombre pobre por un salario tan pequeño. Y con una dieta tan baja como él puede permitirse darle. A esto respondió, esta clase de hombres debe ser especialmente querido, porque en ellos consiste la fuerza de los ejércitos para los que tenemos ocasión, ya que su amarre les inspiró un sentido del honor más noble que el que se encuentra entre los comerciantes y labradores. Tú también puedes decir, respondí, que debes cuidar a los ladrones a causa de las guerras, porque nunca querrás uno mientras tengas el otro, y así como los ladrones resultan a veces valientes soldados, así los soldados a menudo resultan valientes ladrones, tan cerca de una alianza hay entre estos dos tipos de vida. Pero esta mala costumbre, tan común entre vosotros, de tener muchos siervos, no es peculiar de esta nación. En Francia hay gente aún más pestilente, porque todo el país está lleno de soldados, que todavía se mantienen en tiempo de paz, si tal estado de una nación puede llamarse paz, y estos se mantienen en pago por la misma cuenta que usted aboga por esos criados ociosos sobre los nobles, siendo esta una máxima de esos pretendidos estadistas, que es necesario para la seguridad pública tener un buen cuerpo de soldados veteranos siempre listo. Piensan que no se puede depender de los hombres en bruto, y a veces buscan ocasiones para hacer la guerra, para poder entrenar a sus soldados en el arte de degollar, o, como observó Sayust, para mantener sus manos en uso, para que puede que no se aburra con un intermedio demasiado largo. Pero Francia ha aprendido a su costa lo peligroso que es alimentar a tales bestias. El destino de los romanos, cartagineses y sirios, y muchas otras naciones y ciudades, que fueron derrotadas y completamente arruinadas por esos ejércitos permanentes, debería hacer más sabios a otros, y la locura de esta máxima de los franceses se desprende claramente incluso de esto, que sus soldados entrenados a menudo encuentran que sus hombres crudos resultan demasiado duros para ellos, de lo cual no diré mucho, para que no piensen que halago a los ingleses. La experiencia de cada día demuestra que los mecánicos de los pueblos o los bufones del campo no temen pelear con esos hidalgos, si no están inválidos por alguna desgracia del cuerpo o desanimados por la extrema necesidad, de modo que no debéis temer que esos hombres fuertes y bien formados, pues solo a los nobles les gusta tenerlos cerca hasta que los miman, que ahora se debilitan con facilidad y se ablandan con su forma de vida afeminada, serían menos aptos para la acción si estuvieran bien educados y bien empleados. Y parece muy irrazonable que, por la perspectiva de una guerra, que nunca necesita tener sino cuando le plazca, deba mantener tantos hombres ociosos, que siempre lo perturbarán en tiempo de paz, que siempre debe ser más considerado que guerra. Pero no creo que esta necesidad de robar surja solo de aquí, hay otra causa, más peculiar en Inglaterra. ¿Qué es eso?, preguntó el cardenal. El aumento de pastos, dije, por el cual se puede decir que tus ovejas, que son naturalmente mansas y fáciles de mantener en orden, devoran hombres y despoblan no solo aldeas, sino ciudades, porque donde quiera que se encuentre que las ovejas de cualquier suelo producen una lana más suave y más rica que la ordinaria, allí la nobleza y alta burguesía. Y aun esos santos varones, los abades, no contentos con las viejas rentas que daban sus haciendas, no creyéndoles bastante que ellos, viviendo a sus anchas, no hacen ningún bien al público, resuelven hacerle mal en vez de bien. Detienen el curso de la agricultura, destruyendo casas y pueblos, reservando solo las iglesias, y cercando terrenos para que en ellos alberguen sus ovejas. Como si los bosques y los parques se hubieran tragado muy poco de la tierra, esos dignos paisanos convierten en soledades los lugares mejor habitados, porque cuando un miserable insaciable, que es una plaga para su país, decide cercar muchos miles de acres de tierra, los propietarios, así como los arrendatarios, son expulsados de sus posesiones por engaño o por la fuerza, o, siendo agotados por mal uso, se ven obligados a venderlos por lo que esa gente miserable, tanto hombres como mujeres, casados y solteros, viejos y jóvenes, con sus familias pobres pero numerosas, ya que los negocios del campo requieren muchas manos, se ven obligados a cambiar sus asientos,
sin saber a dónde ir, y tenían que vender, casi gratis, sus enseres domésticos, que no les reportarían mucho dinero aunque se quedaran para un comprador. Cuando ese poco dinero se acaba, porque pronto se gastará, ¿qué les queda por hacer sino robar y ser ahorcados? Dios sabe con qué justicia, o andar mendigando, y si hacen esto, son encarcelados como vagabundos ociosos, mientras que de buena gana trabajarían pero no pueden encontrar a nadie que los contrate, porque no hay más ocasión para el trabajo del campo, para el que han sido criados, cuando no queda tierra cultivable. Un pastor puede cuidar de un rebaño, que llenará una extensión de terreno que requeriría muchas manos si fuera arado y segado. Esto, igualmente, en muchos lugares eleva el precio del maíz. El precio de la lana también ha subido tanto que la gente pobre, que solía hacer tela, ya no puede comprarla, y esto, asimismo, hace que muchos de ellos sean ociosos, porque desde el aumento de los pastos, Dios ha castigado la avaricia de los dueños con una podredumbre entre las ovejas, que ha destruido gran número de ellas. A nosotros nos hubiera parecido más justo que cayera sobre los mismos dueños. Pero, supongamos que las ovejas aumentaran mucho, no es probable que su precio baje, ya que, aunque no pueden llamarse un monopolio, porque no están absorbidas por una sola persona, sin embargo, están en tan pocas manos, que éstas son tan ricos que, como no se ven presionados a venderlos antes de lo que tienen en mente, nunca lo hacen hasta que hayan subido el precio lo más alto posible. Y por lo mismo es que las otras clases de ganado son tan caras, porque estando tan derribadas muchas aldeas, y estando muy descuidado todo el trabajo del campo, no hay quien se ocupe de criarlos. Los ricos no crían ganado como ellos. Haga ovejas, pero compre las magras ya bajo precio, y, después de haberlos engordado en sus tierras, venderlos de nuevo a precios elevados. Y no creo que se observen todavía todos los inconvenientes que esto producirá, porque, así como venden caro el ganado, si se consumen más rápido de lo que los países de cría donde se compran pueden permitirse, entonces el stock debe disminuir, y esto debe terminar en una gran escasez, y por estos medios, esta vuestra isla, que parecía en este particular la más dichosa del mundo, sufrirá mucho por la maldita avaricia de unos pocos. Además de esto, la cosecha de maíz hace que todas las personas disminuyan sus familias tanto como pueden, y aquellos que son despedidos por ellos, que hacen sino mendigar o robar, y a este último un hombre de gran mente se siente más atraído que por el primero. Del mismo modo, el lujo irrumpe sobre ti para exponer tu pobreza y miseria, hay una vanidad excesiva en el vestido, y un gran gasto en la dieta, y esto no solo en las familias de los nobles, sino también entre los comerciantes, entre los mismos granjeros y entre todos los rangos de personas. También tenéis muchas casas infames, y además de las que son conocidas, las tabernas y tabernas no son mejores, añádanse a estos dados, naipes, mesas, fútbol, tenis y tejos, en que el dinero se escurre rápido, y aquellos que se inician en ellos deben, en conclusión, dedicarse a robar para obtener un suministro. Destierra estas plagas, y manda que los que han despoblado tanta tierra, o reconstruyan las aldeas que han derribado, o arrienden sus tierras a los que lo hagan, refrena esas apropiaciones de los ricos, que son tan malas como los monopolios, dejar menos ocasiones a la ociosidad, que se restablezca la agricultura y se regule la fabricación de la lana, para que así se pueda encontrar trabajo para aquellas compañías de gente ociosa que necesitan fuerzas para ser ladrones, o que ahora, siendo vagabundos ociosos o sirvientes inútiles, ciertamente se convertirán en ladrones al fin. Si no encuentras remedio a estos males, en vano es jactarse de tu severidad en castigar a los ladrones, que aunque tenga apariencia de justicia, en sí misma no es ni justa ni conveniente, porque si permitís que vuestro pueblo sea mal educado, y que sus modales sean corrompidos desde la infancia, y luego los castigáis por aquellos delitos a los que les predispuso su primera educación, ¿qué más se puede concluir de esto sino que primero hacéis ladrones, y luego castigarlos? Después de que Moro hubo puesto esta severa crítica de los males económicos de su tiempo en boca de su héroe, Rafaele Itlodei, procede a discutir el mejor sistema de castigo. En contraste con la cruel legislación de su tiempo, propuso castigar el robo, no con la horca ni con el encarcelamiento, sino con trabajos forzados. Un notable ejemplo de clemencia para la época.
A este pasaje le sigue la crítica política que hemos citado en un artículo anterior. Capítulo. ¿Cómo se van a remediar todos esos males? Aunque para expresar claramente mis verdaderos sentimientos, debo admitir libremente que mientras haya alguna propiedad, y mientras el dinero sea el estándar de todas las demás cosas, no puedo pensar que una nación pueda ser gobernada con justicia o felicidad, no con justicia, porque las cosas caerán a los peores hombres, ni felizmente, porque todas las cosas se repartirán entre unos pocos, y ni siquiera estos son felices en todos los aspectos, quedando los demás absolutamente miserables. Por eso, cuando reflexiono sobre la sabia y buena constitución de los utópicos, entre los cuales todas las cosas están tan bien gobernadas y con tan pocas leyes, donde la virtud tiene su debida recompensa, y sin embargo hay tal igualdad que todo hombre vive en la abundancia, cuando comparo con ellos a tantas otras naciones que todavía están haciendo nuevas leyes y, sin embargo, nunca pueden llevar su constitución a una regulación correcta, donde, a pesar de que cada uno tiene su propiedad, todas las leyes que pueden inventar no tienen el poder ni para obtenerla ni para conservarla, ni siquiera para permitir a los hombres distinguir ciertamente lo que es propio de lo que es ajeno, de los cuales los muchos pleitos que todos los días estallan y dependen eternamente, dan una demostración demasiado clara cuando, digo, equilibro todas estas cosas en mis pensamientos, me vuelvo más favorable a Platón, y no me sorprende que haya resuelto no hacer ninguna ley. Para aquellos que no se someterían a una comunidad de todas estas cosas, porque un hombre tan sabio no podía dejar de prever que poner todo en un nivel era la única manera de hacer feliz a una nación, que no se puede obtener mientras haya propiedad, porque cuando cada hombre atrae para sí todo lo que puede abarcar, por un título u otro, debe seguirse necesariamente que, por abundante que sea una nación, aunque unos pocos dividan la riqueza de ella entre ellos, el resto debe caer en la indigencia. De modo que habrá entre ellos dos clases de personas, que merecen que sus fortunas sean intercambiadas, la primera inútil, pero mala y voraz, y estos últimos que por su constante laboriosidad sirven al público más que ellos mismos, sincero y modesto hombres de donde estoy persuadido de que hasta que no se quite la propiedad, no puede haber una distribución equitativa o justa de las cosas, ni el mundo puede gobernarse felizmente, porque mientras eso se mantenga, la mayor y mejor parte de la humanidad seguirá oprimida con una carga de preocupaciones y ansiedades. Confieso que, sin quitarlo del todo, estas presiones que pesan sobre una gran parte de la humanidad pueden aligerarse, pero nunca podrán eliminarse del todo, porque si se hicieran leyes para determinar la extensión del suelo y la cantidad de dinero que cada hombre debe subir, para limitar al príncipe, para que no crezca demasiado, y refrenar al pueblo, para que no se vuelva demasiado insolente, y que ninguno pueda aspirar facciosamente a los empleos públicos, que no deben venderse ni hacerse gravosos con un gran gasto, porque de lo contrario los que sirven en ellos estarían tentados de reembolsarse a sí mismos por engaños y violencias, y sería necesario encontrar hombres ricos para realizar estos empleos, que más bien deberían confiarse a los sabios. Estas leyes, digo, podrían tener un efecto similar al que podría tener una buena dieta y cuidados en un hombre enfermo cuya recuperación es desesperada, podrían aliviar y mitigar la enfermedad, pero nunca podría curarse por completo, ni el cuerpo político volver a tener buenos hábitos mientras permanezca la propiedad, y ocurrirá como en una complicación de enfermedades, que al aplicar un remedio a una llaga, provocarás otra, y lo que elimina un síntoma malo produce otros, mientras que el fortalecimiento de una parte del cuerpo debilita el resto. Por el contrario, respondí, me parece que los hombres no pueden vivir cómodamente donde todas las cosas son comunes, como puede haber abundancia en la que cada hombre se excusará del trabajo, porque así como la esperanza de ganancia no lo excita, así la confianza que tiene en la laboriosidad de otros hombres puede volverlo perezoso. Si la gente llega a ser acosada por la miseria y, sin embargo, no puede disponer de nada como propio, que puede seguir a esto sino una sedición y un derramamiento de sangre perpetuos, especialmente cuando la reverencia y la autoridad debidas a los magistrados caen por tierra, porque no puedo imaginar cómo se puede mantener eso entre aquellos que son iguales entre sí en todas las cosas. No me extraña, dijo, que te parezca así, puesto que no tienes noción, o al menos ninguna noción correcta, de tal constitución,
pero si hubieras estado conmigo en Utopía y hubieras visto sus leyes y reglas, como yo lo hice, durante el espacio de 5 años en los que viví entre ellos, y durante los cuales estuve tan encantado con ellos que ciertamente nunca los hubieras dejado si no hubiera sido para hacer un descubrimiento de ese nuevo mundo a los europeos, entonces confesarías que nunca habías visto un pueblo tan bien constituido como ellos. Esto forma el vínculo de conexión con la descripción del ideal de Moro. Sociedad. Las tendencias económicas de la reforma en Inglaterra. Antes de seguir a nuestro comunista en su utopía, debemos ocuparnos de una cuestión que requiere ser respondida si nuestra presente indagación no quiere ser incompleta: ¿cómo se concilia la repugnancia de Moro a toda forma de explotación con su defensa del catolicismo, de la explotación por parte de Moro, los monasterios y el Papa? La respuesta sencilla a esta pregunta es la siguiente: la explotación del pueblo por parte del catolicismo se había convertido en algo insignificante en Inglaterra en la época de Moro. La otra ayuda del catolicismo, el obstáculo que presentaba para el empobrecimiento del pueblo, fue mucho más enfatizada. More podría apoyar al catolicismo en su calidad de opositor a este empobrecimiento, al margen de los motivos políticos y humanistas que lo impulsan a ello y que ya hemos discutido. Inglaterra había sido uno de los países que desde el principio estuvo expuesto a la explotación papal en su forma más severa. Pero desde el siglo XIV la dependencia de Inglaterra del papado había ido desapareciendo gradualmente, como hemos mostrado en el capítulo 4 del segundo libro, y en consecuencia la explotación de Inglaterra por el taburete papal había disminuido considerablemente. Los reyes no lo toleraron más de lo que se sintieron dispuestos. Los papas solo podían extraer dinero de Inglaterra con la condición de compartir el botín con los reyes. El Santo Padre y el defensor de la verdadera fe regateaban entre sí como judíos polacos sobre su participación en las ganancias de las especulaciones papales sobre la estupidez. En el caso de la venta de indulgencias, que daría impulso al movimiento de reforma, el Papa ofreció a Enrique VIII una cuarta parte del producto de la venta de indulgencias en Inglaterra, si Enrique haría dar su permiso para tal venta, pero Henry declaró que estaría satisfecho con nada menos que un tercio. Así, las indulgencias se convirtieron en una nueva fuente de ingresos para los monarcas, un nuevo impuesto, que los papas recaudaban para ellos, asumiendo, a cambio de una parte, todo el odio de la explotación. En lo que respecta a Inglaterra, los papas se habían convertido en recaudadores de impuestos para los reyes. No solo el poder secular, sino también el clero se había independizado casi por completo del papado y se negaba a pagar las cuotas eclesiásticas a Roma, cuando no les convenía ni a ellos ni a la monarquía. El mismo clero que pagó 6 décimos a Enrique VIII se negó en 1515 a conceder ni siquiera un décimo al Papa, quien ni siquiera prevaleció contra ellos cuando redujo su demanda a la mitad. En consecuencia, en lo que respecta a Inglaterra, la separación del papado no era de ninguna manera el único medio, como en Alemania, de poner fin a la explotación de Roma. Debemos evaluar la actitud de Moro hacia la reforma alemana a la luz de las condiciones inglesas. More reconoció desde el principio que la reforma no podía seguir siendo un asunto exclusivamente alemán, y el luteranismo pronto penetró en Inglaterra. Pero lo que el luteranismo pretendía principalmente en Inglaterra no era tanto la separación del papado como la confiscación de los monasterios y las dotaciones piadosas, que se exigía en numerosos panfletos. De hecho, esto se convirtió, en una fecha posterior, en el motivo económico más poderoso de la reforma eclesiástica de Enrique. Enrique se vio impulsado a ello por razones políticas, su derrota en la contienda con España por el Papa, y por razones económicas, su creciente necesidad de dinero, que lo impulsó a apoderarse de la propiedad eclesiástica, cuando se había vuelto impracticable y peligroso aumentar impuestos. Fue alentado a hacerlo por su entorno, grandes terratenientes y especuladores de tierras, que esperaban con avidez el momento en que la propiedad territorial eclesiástica debe ser entregada a la libre competencia, es decir, a los ladrones de tierras. La Iglesia poseía un área considerable de tierra en Inglaterra. Varios testigos testifican que la cantidad era un tercio del total del suelo. En esta gigantesca propiedad territorial, el modo de producción tradicional duró más que en los demás estados ingleses.
El feudalismo fue la base económica sobre la que se basó el poder y la reputación de los monasterios. Se aferraron a él el mayor tiempo posible. Por supuesto, se vieron obligados a hacer concesiones al modo de producción insurrecto, pero lo hicieron de mala gana. En estas corporaciones compactas las tradiciones del feudalismo conservaron mayor vitalidad que entre la nobleza recién creada que había sucedido a los viejos nobles devorados por la Guerra de las Rosas. Mientras el joven noble se sumergía de lleno en la corriente del desarrollo capitalista de su tiempo y hacía de la codicia del lucro su principal pasión, los monasterios seguían considerando no solo la extensión de sus tierras, sino también las gentes asentadas en ellas, como base de su fuerza. Con frecuencia continuaron cultivando una parte de su tierra con numerosos trabajadores semifeudales, como lo habían hecho en la Edad Media. Trataban de vincular a sus fiadores tratándolos bien, y si ya no podían evitar que se convirtieran en arrendatarios, se esforzaban por darles seguridad otorgándoles arrendamientos inusualmente largos. Por tanto, los monasterios contribuyeron muy poco al empobrecimiento de la gente del campo, y sus haciendas estaban densamente pobladas por campesinos. Puede imaginarse cuál fue el efecto de exponer todos estos estados de un solo golpe a la explotación capitalista. No solo los numerosos habitantes de los monasterios fueron arrojados a las filas del proletariado, sino también la mayor parte de sus arrendatarios y colonos. El número de proletarios sin trabajo debe haber aumentado repentinamente a un enorme grado. La disolución de los monasterios significó también el derrumbe de la gran organización medieval para el alivio de los pobres. Ya hemos discutido este papel de la Iglesia. A este respecto, Inglaterra no ofrecía peculiaridades especiales. Baste decir que la desamortización de los monasterios significó un aumento en el número de los pobres y al mismo tiempo la destrucción de sus últimos refugios. Más percibieron que en Alemania el primer efecto de la reforma fue que los príncipes y nobles confiscaron las propiedades de la Iglesia. Señaló que en Inglaterra los luteranos también clamaban con mucha insistencia por la confiscación de las propiedades de la Iglesia. Como opositor del empobrecimiento y la explotación de la gente del campo se vio obligado, en vista de la peculiar situación económica de Inglaterra, a declarar contra la reforma. Y las demandas de los luteranos no se detuvieron en los monasterios. También exigieron la confiscación de los bienes de los gremios. La mayor parte de la propiedad gremial que se invertía en terrenos, en su mayoría dotaciones, servía para el mantenimiento de hospitales, escuelas y casas de beneficencia para el sustento de los gremios empobrecidos, para dotes, viudas y huérfanos, etc. Es fácil imaginar qué poderoso obstáculo fueron estas dotaciones para el empobrecimiento de los artesanos. En parte tenían carácter eclesiástico, de acuerdo con la época en que surgieron, estaban ligados a provisiones para decir misas, el mantenimiento de capillas y cosas por el estilo. Los luteranos ingleses se apoderaron de estas disposiciones para dar un matiz religioso a su codicia por la propiedad del gremio y exigir su confiscación para suprimir los usos supersticiosos que estaban relacionados con ella. Así como los campeones de la desamortización de los bienes eclesiásticos y gremiales basaron sus demandas no tanto en motivos económicos como religiosos, sus oponentes adoptaron la misma posición. More, también, siguió a sus antagonistas en esta esfera, y defendió la propiedad de la Iglesia y las dotaciones piadosas mediante una defensa de las masas, en su Súplica de las Almas, 1529. La contienda por la propiedad de la Iglesia no se decidió hasta después de que su campeón más enérgico y capaz pereciera en el patíbulo. Un año después de la muerte de Moro se confiscaron los monasterios más pequeños, en 1540 los grandes monasterios y abadías. Como, debido a la extravagancia de Enrique VIII y los engaños desvergonzados de sus criaturas, estas confiscaciones no detuvieron la fuga en el tesoro y las más flagrantes desvalorizaciones de la moneda ya no servían. El paso audaz de destruir los gremios y confiscar sus propiedades estaba en peligro. Longitud a la que se recurre. Se aprobó una ley con este objeto en el último año del reinado de Enrique, pero no se hizo cumplir hasta el reinado de su hijo, Eduardo. Incluso entonces, los poderosos gremios de Londres no estaban tocados. La reforma inglesa bajo Enrique VIII fue una maquinación muy audaz para intensificar la explotación del pueblo y enriquecer a algunas de las criaturas del rey con menos principios. No tenía, por tanto,
raíces en el pueblo, sino que más bien despertaba su creciente resentimiento. Y cuando lo que Moro había previsto y opuesto se cumplió, cuando el pueblo sintió toda la fuerza del robo cometido, las tendencias por las que Moro había muerto se impusieron, bajo Eduardo V, estalló una formidable insurrección popular contra la camarilla protestante. Fue, sin duda, derrotado, pero después de la muerte de Eduardo en 1553, el pueblo colocó a la católica María, la hija de Enrique con su primera esposa, la española Catalina, en el trono. Al oponerse a la reforma, por lo tanto, Moro no actuó en contra de los intereses de los explotados. Debía su destino al hecho de que vio más allá de la multitud, que previó las consecuencias de la reforma, de las que la mayoría del pueblo no fue plenamente consciente hasta una fecha posterior, y que se vio obligado a pagar con su vida sus convicciones en un momento en que no eran compartidas por un sector poderoso de la gente. La reforma de Enrique VIII no fue una protesta contra la explotación y no respondió a ninguna necesidad popular. No fue sino hasta el reinado de Vladimir que se desarrolló un antagonismo económico entre el pueblo inglés y el catolicismo, cuando la reforma del absolutismo se invistió de un interés económico para grandes clases de personas y cuando se puso en marcha ese protestantismo que tanta popularidad le dio a Isabel. En sus esfuerzos por hacerla cumplir con un interés económico para grandes clases de la gente, y cuando se puso en marcha ese protestantismo que trajo tanta popularidad a Isabel en sus esfuerzos por hacer cumplir el antagonismo que ganó el apoyo popular para la reforma en Inglaterra no fue entre Inglaterra y Roma, sino entre Inglaterra y España. La explotación de Inglaterra por el Papa, como sabemos, se había vuelto insignificante incluso antes de la reforma de Enrique. En consecuencia, el Papa no fue tan odiado en Inglaterra como en Alemania. Pero en la medida en que Inglaterra pasó al frente como Estado comercial, en esa misma medida sus intereses se volvieron hostiles a los de España, la gran potencia comercial del siglo XVI, que dominaba la costa occidental del Mediterráneo y se esforzaba por ser la primera dueña de los mares. Casi en todas partes donde el comercio inglés se esforzó por desarrollarse, encontró el camino bloqueado por España. Se fortaleció en la lucha constante con el comercio de España, contra el cual llevó a cabo una guerra de guerrillas en medio de la paz. También fue fortalecido por la piratería sistemática. Desde las costas de la península ibérica hasta el Mar del Norte, los corsarios ingleses siempre merodeaban en busca de plata, galeones de América o el rico comerciante buques, llevando los tesoros de las Indias desde Lisboa hasta Amberes, siendo Portugal una provincia española desde 1580 hasta 1640. Junto con la trata de esclavos, la piratería fue una de las bases de la prosperidad comercial de Inglaterra, ambos fueron oficialmente alentados. La propia Isabel equipó barcos negreros, barcos de la marina dedicados a la piratería, traficantes de esclavos y piratas, como el famoso navegante mundial Francis Drake, eran sus favoritos. Finalmente, Felipe perdió la paciencia y equipó a la Gran Armada para acabar con la piratería en su base, pero, como es bien sabido, se arruinó de la manera más desastrosa. El resultado de la lucha constante por el dominio de los mares fue una enemistad sin límites y un odio ardiente entre las dos naciones. En el siglo XVI el español era el enemigo hereditario de Inglaterra, el prototipo de todo lo horrible para un británico. Ahora el Papa era una herramienta de España. Ser católico era ser español, era servir al enemigo hereditario, era traición a la patria. Es decir, a sus intereses comerciales. De este antagonismo surgió el protestantismo popular de Isabel, y sólo así la reforma se convirtió en un hecho nacional, lo que bajo Enrique VIII había sido, desde el punto de vista económico, un mero robo por parte de un príncipe avergonzado y algunos libertinos igualmente avergonzados y especuladores avaros. Sin embargo, la reforma del absolutismo no fue el único movimiento reformador en Inglaterra. Mucho antes se había formado una secta que resistía la explotación no solo de la Iglesia, sino también de la Iglesia y de los señores seculares, por lo que era tan hostil al protestantismo real como al catolicismo. Esta secta echó raíces firmes entre los miembros más pobres de la comunidad de la que Moro era el campeón especial, entre los campesinos y los pequeños artesanos y proletarios de las ciudades. Tales eran los lollardos,
ya mencionados, que adhirieron a las doctrinas de Wycliffe hasta que descubrieron en el calvinismo una doctrina más afín a ellos, después de lo cual pasaron al puritanismo. Los Lollardos habían desarrollado una especie de socialismo, pero era bastante diferente del socialismo de Moro. Este último se revela respirando, en parte, el espíritu fresco del catolicismo primitivo feudal, en parte, el espíritu alegre de la burguesía aspirante, serena y culta. El socialismo de los Lollardos era la expresión de una clase torturada, desesperada, que había sido aplastada lo más posible. Era sombrío, ascético y bárbaro. Si a este contraste añadimos la repugnancia de Moro a todo movimiento popular, se hace evidente que Moro no podía estar en términos amistosos con los Lollardos. Desde su punto de vista inglés también condenó a los anabaptistas alemanes, que le parecían mitad luteranos y mitad Lollardos. Su opinión sobre ellos era cualquier cosa menos favorable. Así escribió a Johann Kochthaus: Alemania produce diariamente más monstruos que nunca África, que puede ser más monstruoso que los anabaptistas. Y, sin embargo, ¿cómo se ha extendido esta plaga en unos pocos años? Y en su confutación de la respuesta de Tyndall 1532 escribió: y así pueden ver que Tyndall afirma ahora no solo aquellas herejías abominables que enseñó antes, sino también todas aquellas que los anabaptistas les han añadido desde entonces. Y ahora sea la verdadera Iglesia con él y esté de acuerdo con la Escritura y con la ley de Dios. Todos aquellos que dicen que el bautismo de niños es nulo y que dicen que no debe haber ningún gobernante en la cristiandad, ni espiritual, ni temporal. Y que ningún hombre debe tener nada propio, sino que todas las tierras y todos los bienes deben por ley de Dios ser de todos los hombres en común, y que todas las mujeres deben ser comunes a todos los hombres, tanto los parientes como los el más lejano extraño, y cada hombre marido a cada mujer y toda mujer esposa a todo hombre, y finalmente que nuestro bendito Salvador Cristo no era más que hombre y no Dios en absoluto. La condena del comunismo como una herejía horrible por parte del comunista Moro parece una extraña inconsistencia. Sin embargo, no es un fenómeno personal casual, sino que está ligado a la esencia misma de los comienzos socialistas. El antagonismo entre More y Munzer contiene la semilla del gran antagonismo que atraviesa toda la historia del socialismo, y que solo fue resuelto por el Manifiesto Comunista, el antagonismo entre utopismo y movimiento obrero. El antagonismo entre Moro y Munzer, el teórico y el agitador, es esencialmente el mismo que entre el owenismo y el cartismo, entre el fourierismo y el comunismo igualitario en Francia. Por mucho que Moro anhelaba ver realizado su estado ideal, se estremecía ante cada intento de acabar con la explotación desde abajo. Desde su punto de vista, por lo tanto, el comunismo no se desarrollaría en la lucha de clases por la lógica de los hechos, debe estar listo en la mente antes de que uno pueda pensar en inducir a un gobernante poderoso a imponerlo a la humanidad desde arriba. Eso fue una ilusión. Pero a El More le debe su triunfo supremo, y le debemos el primer intento de describir un modo de producción que, mientras forma una alternativa al modo de producción capitalista, al mismo tiempo retiene los logros que acompañaron el triunfo de la civilización capitalista. Sobre la etapa anterior de desarrollo. Capítulo 2. El modo de